el podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. A pesar de que las fintech han ayudado a la inclusión financiera y atraer a más personas a estos servicios, todavía son algo desconocido para muchas personas. Hoy en este episodio vamos a hablar de qué son estas fintech y cómo están atrayendo la inversión de distintos grandes fondos. Para ello estoy con Octavio, él es mi compañero en la mesa de economía y tenemos a una gran invitada. Ella es Mari Carmen García, socia en asesoría de administración de riesgos en entidades financieras de KPMG México. Bienvenidas. Muchas gracias, Luz, gracias por la invitación. Oye, ¿qué les parece si, Mari Carmen, empezamos por definir qué es una fintech? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, una fintech es una empresa de tecnología que ofrece servicios financieros. Está totalmente apalancada por tecnología y eso lo que genera es que genera mucha eficiencia, es muy eficiente, además de que tiene muchísimo accesibilidad, ¿no?, para los usuarios. Y otro punto que también es importante es que están totalmente centradas en la experiencia del cliente. Uh-huh. Claro, y para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, bueno, las fintech tienen su raíz allá en finales de los 90, principios de los 2000, cuando empezó este boom del internet, ¿no? Los bancos empezaron a hacer innovaciones tecnológicas, adecuaciones digitales para ser más accesibles, pero fue después de la crisis financiera de 2008 cuando realmente empezó el uso masivo del teléfono celular, empezó ya también la tecnología a cambiar cada vez más aceleradamente y también el capital de riesgo se volvió cada vez más protagonista y empezó a invertir en este tipo de startups financieras que ahora están centradas, como bien lo dices, Mari Carmen, en la experiencia del cliente y son menos burocráticos, ¿no?, que los bancos. Pero ¿por qué son tan importantes hoy en México? Bueno, a ver, son súper importantes. Bueno, como tú mencionaste, ¿no? El 2008, después de la crisis, pues hubo una franca falta de confianza hacia la banca tradicional y es ahí donde surgen estos grandes modelos. Por supuesto, México aprovechó este momento pues porque tenía varios temas. Primero, bueno, obviamente, como dices, el avance de la tecnología. Aquí empezamos a tener mucho más acceso al tema del internet. La gente utilizaba más los smartphones y bueno, traíamos un tema de inclusión financiera importante, entonces aquí es donde dijeron, es por ahí están los modelos, son totalmente innovadores, totalmente basados en tecnología, creemos que esta va a ser una solución para el tema de inclusión financiera y entonces fue muy atractiva para el tema de los venture capital, ¿no? Empezar a invertir en este tipo de empresas sumamente innovadoras. Hay que decir que estas empresas o estas startups en el mundo financiero empezaron a ser muy relevantes en los últimos años, sobre todo por el acceso tan fácil que daban al crédito. Recordemos la encuesta nacional de inclusión financiera destaca que México tiene todavía muy baja penetración del crédito, entonces es un tema relevante, pero quisiera saber ¿qué otros servicios que trajeron las fintech más allá del crédito podrías destacar? Sí, a ver, rápidamente nada más, en cuanto a crédito, es el fácil acceso, pero también hay otra cosa bien relevante. Ellos tienen temas de scoring alternativo, lo que les permite identificar nuevas variables que hacen atractivos a los clientes, ¿no?, para poder otorgarles crédito. Entonces eso es maravilloso, porque mucho más gente tiene acceso a los créditos. Es decir, el buró de crédito ya no es suficiente, ahora se utilizan más datos. Exactamente. Adicionalmente, bueno, pues tenemos aplicaciones como el tema de pagos móviles, porque eso es muy interesante, ya que aún en México seguimos con una utilización del efectivo sumamente relevante. El 85.2% de la población utiliza todavía efectivo. Temas de gestión de inversiones, seguros digitales, banca en línea, etcétera. Y bueno, todo esto, por supuesto, vino a confrontar un poco a la banca y entender que tenía que acelerar de forma importante el tema de digitalización, ¿no? Bueno, esto quiere decir que entonces México es un campo fértil, ¿no?, para el crecimiento de este tipo de empresas, puesto que tienen demasiadas personas que atender todavía. Esto lo hace un país atractivo para las inversiones, bueno, para el crecimiento de estas empresas en sí mismas y para las personas o fondos que invierten en ellas, ¿verdad? Además hay que destacar, en 2021 hubo un boom de inversiones en empresas fintech. O sea, recuerdo que estábamos por atrás de Brasil, que Brasil es un monstruo, ¿no? Entonces después, ¿pero qué pasa?
O sea, porque después de la pandemia todo el mundo empezó a ver el tema de la digitalización, necesitábamos aplicaciones, porque recuerden que como no podíamos salir de nuestra casa, era mucho más fácil hacer todo vía aplicaciones. Y es así como recuerdo muy bien que en ese entonces había estos fondos de capital privado, empezaban a invertir en fintech y empezaban a nacer unos monstruos, por así decirlo, llamados unicornios, es decir, empresas valuadas en más de $1,000 millones. Y era una batalla o una carrera por ver quién se convertía en el siguiente unicornio. Entonces, un poquito cuéntanos, ¿por qué México se convirtió también en este país que atraía este tipo de empresas llamadas unicornio? Bueno, siempre en la respuesta va a estar el tema de inclusión financiera, que eso es importante, ¿no? Pero adicionalmente a eso, México fue el país pionero en tener una ley fintech en el 2018. Y eso, por supuesto, aceleró mucho este tema, porque yo recuerdo perfectamente bien con varias de mis clientes que eran fintechs, algunos de ellos, y me decían, oye, nosotros fuimos y buscamos al regulador. Nos interesaba empezar a trabajar dejar de trabajar en una zona gris. Queríamos certeza jurídica. Y ahí es cuando vino la ley fintech, y eso la verdad es que vino a acelerar, porque aparte le dio confianza a los fondos para poder invertir. Entonces eso es algo bueno, ¿no? Y es que hay que decir, este capital de riesgo es una forma de financiamiento que se ofrece a estas empresas que van naciendo, ¿no? Pero que tienen un alto potencial de crecimiento, porque, a ver, no tenías como alguna garantía, pero tu garantía era que como tenemos un país con una baja penetración de servicios financieros, pues entonces digamos que el pastel es muy grande. Así es. ¿No? Entonces, este tipo de inversiones generalmente son fondos especializados, llamados justamente fondos de capital de riesgo, y obtienen al inyectar este dinero una participación en la empresa. Si la empresa tiene éxito, pues los inversionistas están contentos. Están muy contentos porque tienen dinero o un retorno de inversión. Y bueno, se ha dado casos, ¿no? Cuando estas empresas salen a la bolsa de valores. Claro. Sí, estos fondos pues buscan rendimientos más grandes, digamos, que los que se pueden encontrar en algunas otras inversiones más tradicionales, ¿no? Con horizontes de inversión o de retorno que van desde los 5 hasta los 10 años. Y por eso muchas estos fondos invierten a su vez en muchas empresas, esperando que alguna de estas pues cobre relevancia en el futuro y realmente represente retornos que puedan justificar pues el riesgo en el que incurren al ser empresas que están empezando, que tienen que escalar muy aceleradamente, y eso implica realmente un riesgo para estos fondos. Pero ¿qué papel también juegan estos fondos, Mari Carmen, en este ecosistema fintech en México? Sí, los fondos para el desarrollo de fintech son clave, ¿no? Es sumamente relevante porque no solo, claro, les otorga recursos que les permiten escalar, les permite hacer inversiones en talento, en distintos temas, pero aparte les proporciona mentoría. Les abre a una red de contactos que es sumamente relevante y que les permite tener mayores probabilidades de éxito, y adicionalmente al ellos estar soportando esta fintech, pues le genera también credibilidad a la fintech, ¿no? Hacia afuera. Y adicional, pues trata de profesionalizarlas a ellas, apoyándolas en establecer indicadores que les permiten ir identificando y midiendo su desarrollo, cómo se van desarrollando, cómo van creciendo, tener un gobierno corporativo que dé claridad, que dé certeza, ¿no? Temas de cumplimiento regulatorio, que para el tema de las fintechs es tan relevante el tema regulatorio también, ¿no? Bueno, y el atractivo fue claro en 2021. Pues hay datos que señalan que solo las fintech recaudaron más de $1,700 millones en ese año. Y bueno, hay más de 500 startups activas, atrajo inversores globales, como ya bien lo platicaron. Y bueno, para atender una población subbancarizada. Y el gran avance que tuvo México, como ya bien mencionaste, Mari Carmen, fue que fue pionero y como un faro para Latinoamérica, al establecer la ley fintech, ¿no? En 2018. Esto lo diferenció a México del resto de países que, pues, aunque tenían este tipo de emprendedores ambiciosos, pues no encontraban este campo con reglas claras para crecer. Y es que hay que decirlo, Mari Carmen. A ver, 2021 fue un año de verdad de bonanza. También teníamos tasas mucho más bajas de interés, ¿no? Entonces,
digamos que había dinero de sobra y ese dinero que recibían estas empresas se utilizaba no solamente, como dices, en tecnología para hacer una aplicación mucho más eficiente y que a la gente le gustara. También se gastó o se destinó esos recursos a parte de publicidad, es decir, a que las personas empezaran a ubicar las marcas y así obviamente empezaran a crecer, a generar interés y así empezaran a crecer. ¿Qué consideras que se hizo bien en esa bonanza del dinero? ¿Y qué es lo que no salió tan bien? Bueno, mira, yo creo que ¿qué se hizo bien? Yo recuerdo cuando fue en el 2018, yo tuve que ir a un foro a Guadalajara, uno de los primeros foros fintechs, y yo platicaba con los chicos que traían todos estos modelos innovadores y yo les decía, wow, están maravillosos estos modelos, están padrísimos, me encantan. Pero creo que siempre debe venir acompañado de cierta experiencia, sobre todo, siempre debemos de pensar, ¿no? O sea, aquí fintech, nosotros de repente aquí en el país hablamos de fintech a cualquier solución tecnológica, pero recuerden que la ley fintech solo tiene 3 modelos, que es el crowdfunding, el tema de pagos y toda la parte de activos virtuales, ¿no? Entonces, pero aquí, entonces, todos estos modelos están netamente regulados. Si no tienes a alguien que haya vivido en ese mundo, la verdad es que es difícil darle continuidad. Entonces, es bastante bueno tener esa experiencia y entonces yo creo que esa combinación entre estos chavos con estas mentes innovadores y gente que tenga esa experiencia en sector financiero, creo que también ayuda, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que eso también trajo muy buenos temas y aparte que muchos de los recursos ayudaron para mejorar el tema de sus plataformas, garantizar el tema de escalabilidad, contratación de talento, como ya había mencionado, cumplimiento regulatorio, nuevas licencias, porque recordemos que hoy están creciendo las fintechs, se están desarrollando de una forma súper acelerada y entonces están incluso expandiéndose geográficamente, ¿no? De acuerdo. Bueno, toda esta historia de lo bueno también tiene, toda la historia que tiene éxito pues también tiene sus baches, ¿no? Y el bache llegó cuando, después de la pandemia, donde ya el mundo estaba súper afectado por la parte de la cadena de suministro, ya el mundo no era como el que vivíamos antes de 2020, y además llega la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? ¿Qué provocó? Bueno, Ucrania es un gran productor de granos en el mundo. Hubo después de este encontronazo una mayor aversión al riesgo, subieron los precios de las materias primas y esto desencadenó un proceso inflacionario a nivel global que los bancos centrales tuvieron que atender a través de ¿qué? Su instrumento más importante, que es subir las tasas de interés, ¿no? Exacto. Esto significó para inversionistas y bueno, para las personas en general que el dinero costara más, ¿no? Que se tuviera que pagar más interés y obviamente los fondos también pues implicó una reducción de inversión de estos fondos de riesgo, sí, ¿no? Tanto así que esta recaudación que tuvieron las fintech en México pasó de estas rondas de financiamiento de 1.700 millones de dólares a rondas que, bueno, ya representaban menos de 1.000 millones de dólares en México. Y sí, es que cuando se cierra esta llave del dinero, digamos que México se consolida como un mercado sí atractivo, pero a ver, ya era con lo que tenías de dinero, tenías que ser escalable, que generar como esta confianza y ahora sí que mantener a tus clientes para entonces seguir creciendo y dar ese retorno a quienes habían confiado en ti. Sí, por supuesto. Y entonces, pero a ver, Mari Carmen, quisiera que me contaras un poquito por qué sucede esto, cómo es que estas, pues digamos que incremento en las tasas también representa un reto para las fintech. Bueno, como menciona Octavio, 2024 se caracterizó por eso, ¿no? Por tener altas tasas de interés y eso, por supuesto, crea un incremento de costo para el capital de trabajo y eso, por supuesto, que a estos fondos pues se vuelven mucho más conservadores y entonces evitan tener inversiones de gran escala. Entonces, eso es lo que sucedió y eso es un gran reto para las fintechs. Entonces, hoy cuentan con menos recursos. Hay pocas que tienen acceso todavía a eso. La verdad es que los inversionistas hoy están poniendo sus ojos en esos modelos potenciales y que siguen siendo muy atractivos, como el tema de pagos, RegTech, ¿no? Y por ejemplo, en las geografías que todavía tienen para crecer. Por ejemplo, a estas que no tienen inclusión financiera, la verdad es que hay mucha oportunidad para seguir creciendo. Y otro tema que es bien importante es
se centraron en mercados maduros, ¿no? En mercados maduros y estables, pero aparte ya pedían que las fintechs tuvieran resultados, ¿no? Que fueran rentables, que fueran eficientes, o sea, ese era su principal foco. Voy a invertir en aquellas que son rentables y que son eficientes. Claro. Y eso fue lo que sucedió. Afortunadamente ya a finales de 2024 se vio un repunte, ¿no? Sí. El capital levantado en América Latina creció 26%, pero algo muy, muy importante que tiene que ver con lo que dices, Mari Carmen, es que fue en menos rondas. Esto habla de la madurez que ya hay en las fintech en México y en Latinoamérica, y que los capitales, los fondos de capital de riesgo están buscando más calidad que cantidad, ¿no? Ya no están invirtiendo en startups al mayoreo, por así decirlo, iniciales, en etapas iniciales, sino que ya están buscando poner el dinero en empresas que ya están en una etapa de expansión. De hecho, el 65% de estas inversiones que recibieron las fintech fue destinado precisamente a estos procesos de expansión. Y es que, como bien decían, 2024 fue complejo por el tema de altas tasas, ¿no? Históricas en algunos casos. Y bueno, ayúdanos a entender, Mari Carmen, ¿por qué los fondos de capital, si son de riesgo y les gusta esto, por qué fueron tan selectivos con decir mejor en este proyecto y no en ser como tan acaparadores de más proyectos? Sí, porque se vuelven totalmente selectivos. Es un tema de aversión al riesgo también. O sea, todos tenemos un apetito de riesgo y ellos van planteando su apetito de riesgo, ¿sale? Quiero invertir en esto. Y ellos van armando su combinación de portafolios. Y entonces dicen, a ver, ¿dónde tengo mayor probabilidad de ganar? Ah, pues en estas compañías. A lo mejor sí voy a invertir en estas, pero realmente le dan una prioridad a estas que ya están desarrolladas, que están maduras y que están buscando expandirse geográficamente, o que están empezando, porque ustedes saben, las fintechs empiezan a nacer como uniproductos. Traen un solo producto y se vuelven súper especialistas en ese producto. Y no se han escuchado últimamente, pero hay muchas compañías, muchas de estas fintechs se están empezando a convertir en bancos, pero no en bancos tradicionales, sino en neobancos. Que la gran diferencia es lo que ya habíamos dicho, ¿no? O sea, son totalmente apalancados por la tecnología, están totalmente centrados en el cliente, no es solo en productos, sino le están generando experiencias a los clientes, ¿no? Y eso es lo que cambia totalmente. Pagos contactless, sin fricción, créditos muy rápidos, inversiones, lo que mucha gente a veces de cierto rango decía, yo no puedo tener acceso al tema de inversiones. Ah, bueno, pues ahora es súper fácil invertir. Me meto a la plataforma, ¿Cuántos han podido entrar en estas plataformas e invertir de forma muy rápida, muy ágil, ¿no? Y ver que su dinero está generando. Y esto, por supuesto, está trayendo un beneficio económico, una mejor calidad de vida para la población mexicana. ¿Sale? Bueno, esto sin duda trae optimismo, ¿no? Para el caso de las fintech en México. Y el optimismo también es más grande por el hecho de que ya se está normalizando la política monetaria en el país, ya las tasas están empezando a bajar, obviamente. Claro. El dinero empieza a costar menos adquirir un crédito y se va a ver más a finales incluso de 2025, principios del 2026, y en México particularmente ya hay menos incertidumbre electoral, va a haber un panorama tal vez más optimista para el crecimiento de las fintech en 2025 y esperemos que también en 2026. Así es, se espera que de hecho el sector de pagos, y no me lo van a dejar mentir, ¿a quién no le gusta ir a pagar con su tarjeta y que de verdad ya no tengas que estar digitando? A mí me pasa que se me pierde la tarjeta y entonces no me acuerdo de la contraseña. Es mucho más sencillo ir a pagar contactless. Entonces este tipo de tecnología o de servicios está adquiriendo muchísima relevancia también, pero hay que decirlo, están llegando nuevas, es decir, los activos virtuales, ¿no? Monedas estables, pero con otro grado de complejidad. Y bueno, quisiera preguntarte un poco, ¿qué es lo que estás viendo para este 2025 y 2026 en el tema de inversión? ¿Qué es lo que va a empezar a sonar más? Sí, mira, KPMG saca un estudio denominado Pulso Fintech y lo saca de manera semestral, ¿no? Lo genera de manera semestral. Y lo que estamos viendo la verdad es que hay, como tú bien mencionabas, o sea, hay temas que son muy positivos,
el tema de baja de interés, etcétera. También que ya se probaron los modelos, ¿no? Ya hay modelos de éxito, ya son modelos probados y eso la verdad que también genera mucha confianza y eso también genera poder activar el tema de inversiones. Entonces es bastante bueno. Otro tema es, por ejemplo, se está viendo mucho el tema de fusiones y adquisiciones. Hay ciertas fintechs que dicen, oye, yo me voy a fusionar, quiero entrarle a esto, ¿por qué no nos integramos, etcétera, y vamos más fuertes? O incluso hay compañías o hay bancos que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a adquirir a esta fintech porque la verdad es que está teniendo una atracción impresionante, la integran a su cadena de valor y cambia totalmente la experiencia del cliente. Entonces esto también va a ser algo bien relevante. Vemos, obviamente, en temas de IA, o sea, todo mundo quiere invertir en IA. Creo que es una tecnología que llegó para quedarse, nos está haciendo mucho más eficientes, tenemos muchísimo más productividad y la verdad es que yo creo que ahí va a estar el tema de inversiones, en RegTech, en todo lo que es B2B, va a seguir mucho el tema de inversión. Así como el mercado va a empezar a abrirse en todo el tema de las OPIs, donde ya se va a ir a bolsa, muchas de estas ya van a tener tal grado de madurez que se va a empezar a aperturar este tema. Entonces creo que es algo también importante. Y lo que tú mencionabas, Luz, el tema de los activos digitales, después de todo lo que ha dicho Trump, creo que esto va a empezar a ser un boom y el desarrollo está siendo muy positivo. Quiero decir, Mari Carmen, que México entonces se sigue madurando en su ecosistema. ¿Va a seguir entonces atrayendo este tipo de inversiones? Seguro que sí. Como tú mencionabas, Octavio, hay mucho campo para crecer, ¿sale? Como mencionábamos, el tema de inclusión financiera, tenemos muchos jóvenes que tienen una comunicación y tienen acceso al tema digital, mucho acceso al tema de smartphones. Estamos viendo que va a haber una mejora en temas de acceso a internet. Todo eso, la verdad es que estamos viendo que es muy positivo. Obviamente estamos viendo, aquí en México hay una presencia activa de los fondos internacionales como nacionales, ¿no? Como locales. Entonces eso ayuda bastante también y eso es básicamente, ¿no? Lo que puede seguir siendo muy positivo. FinTech llegó para quedarse, ¿eh? Oye, Mari Carmen, qué interesante todo este tema del ecosistema, pero cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar este reporte de FinTech o más información al respecto? Pues en la página web oficial de KPMG México y en todas nuestras redes sociales como KPMG México. Muy bien, pues Octavio, Mari Carmen, muchísimas gracias por haber estado en este episodio y ustedes, podescuchas, recuerden que nos vemos el siguiente lunes. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.